Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el La gran concentración de pendiente poder de mexicano. mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Radio Mexicana, en nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio, y por supuesto en Solo Negocios MX y Solo Negocios Radio de también la misma plataforma social. Más tarde, tanto el programa completo como por segmentos en las diferentes plataformas de internet. Y bueno, vamos a continuar con la temática del paquete económico 2026 con la idea de conocer y entender las expectativas de gobierno, así como plantar las ideas de las obligaciones, sobre todo fiscales, que van a implicar para los contribuyentes. Y en concreto, dos aristas: la fiscal ordinaria, que serían los impuestos que las empresas y los contribuyentes tendremos que pagar, y la específica, que es en la materia de comercio exterior, que tiene su vicisitud muy concreta. Ya habíamos comentado la semana pasada un esbozo sobre la parte de criterios de política económica del gobierno. Básicamente plantea un crecimiento económico entre 1.8 y 2.8% en el Producto Interno Bruto, así como la base que para ello se logre en función de la demanda interna, esto es consumo dentro del país. También contempla que México continuará teniendo relevancia en las cadenas de valor global y un entorno global que asume será de menos incertidumbre, por ejemplo, comparado con 2025, que ha sido exuberante, ¿no? Se concibe que hay resiliencia en el contexto y que con ello las finanzas públicas, la responsabilidad hacendaria y enfáticamente la reducción gradual del déficit se logre que los requerimientos financieros del sector público lleguen a 4.1% del Producto Interno Bruto en el año 2026, habiendo bajado sustancialmente respecto al 2024, que llegaron a ese techo ya casi de 5.7 puntos porcentuales de PIB. Así las cosas, habrá herramientas digitales para simplificar trámites, combatir la evasión y elusión fiscal, llevar a los impuestos en nuestro país a llegar a una tasa de 15.1% del Producto Interno Bruto en el 2026. Los comparables de la OCDE son 25%. México históricamente ha estado en un rango entre 11 y 14%, así que sería elevarlo. El gasto público orientado a los programas sociales del gobierno y la infraestructura estratégica hacia una lógica sostenida en el tiempo. Y en su caso, 2.5% de Producto Interno Bruto de inversión física pública que se desarrolle. Eso es el panorama macro con el que estructura una fijación presupuestaria hacia adelante. Ahora, en base a eso, ¿cuál es el planteamiento de la Ley de Ingresos de la Federación? Bueno, el pronóstico se fundamenta en que haya ingresos por hidrocarburos, los propios impuestos correspondientes que se le cobran a Pemex por su producción y venta de los hidrocarburos, y transferencias al Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, depredado el sexenio pasado, en su caso con proyecciones ajustadas para alinearlas al marco que acabo de señalar en criterios. En cuanto a ingresos no petroleros, el pronóstico de los ingresos tributarios tendría fundamento en la serie histórica de ingresos, sus modelos estadísticos, y con ello ponderar los periodos recientes para poder ajustar lo que corresponde. O sea, ¿qué quiere decir esto? Señalan las metodologías con la cual construyen los presupuestos. Bien, hasta ahí todo estable, ¿no? En materia de ingresos no tributarios,
derechos, productos y aprovechamientos con base a información proporcionada por la administración pública, cuál es la demanda de sus servicios, por ejemplo, expedición de pasaportes, peajes en carreteras, entre otros. Pues hay algunos rubros en donde habrían potenciadores, algunos otros alineados a protocolos inflacionarios, y en función a esto buscar sostener, ¿no?, que el costeo se mantenga estable. Esto es, si al gobierno le cuesta X mantener la carretera, pues cobrar ese ajuste inflacionario. Además, hay ingresos con organismos como la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, para cual también tendrían aprobados con fundamento de los trabajos de sus consejos de administración rubros de sus recursos necesarios para operar, por ejemplo, las cuotas obrero patronales con el IMSS. En el IMSS, por ejemplo, realmente la tónica va en consonancia de lo que es el promedio del salario base de cotización, la estructura de requerimientos de gasto, la situación poblacional en función, sobre todo de los beneficiarios, de sus condiciones demográficas y de la tendencia de enfermedades y el requerimiento de recursos para los efectos de atender esas enfermedades, por ejemplo, o las pensiones correspondientes. En materia de financiamiento, se solicita una autorización de un endeudamiento neto de 1.780.000 millones de pesos para el presupuesto de egresos, buscando que esto sea un financiamiento eficiente y prudente, y con ello un endeudamiento externo que contextualice todos estos requerimientos. Plantean, no habría un endeudamiento adicional, cierto, pero entendamos, si hay deuda pública, una parte sobrecargada es a la deuda interna, por ejemplo, la expedición de CETES, bonos de gobierno, bonos de Pemex, etcétera, y hay una parte de deuda externa. Muchas veces es revolvente, o sea, se vence un pagaré, un CETE, y se vuelve a darse, ¿no?, el escenario de volver a pedir el mismo recurso. Pero el punto es que sí hay una continuidad de deuda. Esa es una realidad. Es una realidad que se tiene décadas usando. O sea, no es una cosa de este gobierno. Es una realidad de que se está buscando un endeudamiento menor que en 2024 para contener el déficit fiscal. Y también buscar sustentar en los ingresos propios, ya sean tributarios o no tributarios, esa compensación, ¿no?, buscando ponderar hacia los más de 10 billones de pesos que busca el gobierno tener para disponibilidad de su presupuesto de egresos. Dentro de las medidas fiscales se busca eficiencia. Por ejemplo, derogación de algunas exenciones totales o parciales y tratamientos preferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales. Se busca clasificación y tratamiento transparente de ingresos excedentes de dependencias y entidades, y establecer una tasa de retención provisional sobre los ingresos por intereses. Esto último ha causado algo de escozor, de que si suben la tasa, sí sube. Ha habido un movimiento errático en el tiempo, o sea, cada gobierno ha determinado de repente subirla mucho, de repente bajarla mucho, de repente lo vuelven a subir algo. Aquí es un punto medio. Y es de los pocos impuestos, estos temas que el gobierno no tiene ni idea cómo venderlos, ¿no? Es de los pocos impuestos que efectivamente buscan acotar la informalidad o castigar la informalidad. Porque un contribuyente, por ejemplo, empresa o actividad empresarial a una persona física, acredita de alguna forma ese pago. O sea, es parte de sus pagos, de sus impuestos. Los ingresos que recibe por intereses se convierten en ingreso gravable y aquí ya va adelantado una parte del pago. Entonces, de alguna forma, termina no generándole un conflicto de mayor pago de impuestos en el global del impuesto anual. En todo caso, en la mensualidad, sí se repercute en la declaración provisional o, en su caso, la retención que le haga la institución financiera correspondiente, sí se le repercute un cierto alcance en el rubro de lo que mensualmente en flujo recibiría, pero ya globalmente en el año no hay una repercusión. En cambio, aquel agente económico que sí tiene ahorros y por lo tanto intereses, ingresos por intereses, sí tiene una repercusión, pero por el hecho de no tener una actividad económica registrada. Y entonces ahí pues se da una especie de sanción
acto informal de generar ahorros que te generan intereses y luego no pagas los impuestos correspondientes, ¿no? En el global. En todo caso, a quien más le afecta es a los ahorradores trabajadores, que si utilizan sus recursos de su sueldo y una parte la separan y lo dejan en el banco, en cuenta corriente, van a ver sancionados. Esto nos obliga, en general, a promover una más asertiva educación financiera para decirle al trabajador, no ahorres tu dinero en la cuenta bancaria normal, muévelo a la cuenta del Afore. Y ahí vas a tener una mejor rentabilidad y no vas a tener este impacto fiscal en la inmediatez. Entonces, pues yo creo que ahí es un tema donde requiere mejor explicación y comunicación social de parte de las autoridades, pero pues no lo hace, ¿no? Hay programas de regularización fiscal como los que hemos tenido en este año, pero que a mi entender, a primera vista nada más van a aplicar para los omisiones de requerimiento de autocorrección fiscal 2024, porque ya este año tuvimos los de años anteriores, ¿no? Hay régimen fiscal aplicable correcto hacia empresas productivas del Estado, que pues tiene el tema este de que si son paraestatales y demás. Hay un tema sobre puntos conclusivos señalados a continuación. Perdón, Arturo, la recaudación federal va por 5.3 billones de pesos. Un pronóstico de ingresos tributarios con modelos estadísticos viables, estables, endeudamiento de 1.7 billones de pesos, derogar extensiones y tratamientos preferenciales en materia fiscal, una retención mayor en impuestos sobre la renta para los efectos de ahorros, como ya dije, y promover transparencia y uso responsable de ingresos excedentes de las empresas gubernamentales y establecer los protocolos o los programas de regularización correspondiente. Bueno, voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. 53ª Convención Internacional IMEF, CIEFO 360. El futuro de las finanzas y el liderazgo. En un entorno global desafiante, el rol del CIEFO está cambiando. Ya no basta con dominar las finanzas. Hoy, se espera que los líderes financieros sean estrategas, innovadores y agentes de transformación. La Convención Internacional IMEF 2025 será el espacio donde se reúnen quienes están definiendo el futuro de las finanzas en México y el mundo. Abordaremos cómo los CIEFO enfrentan un contexto de disrupción tecnológica, incertidumbre geopolítica y presión por la sostenibilidad. Hablaremos de inteligencia artificial, automatización, modelos de gobernanza resilientes y liderazgo con visión 360. Todo en un escenario incomparable, Los Cabos, donde la reflexión estratégica se combina con la inspiración del entorno. No puedes faltar. Quiero, merezco, necesito estar ahí. Nos vemos del 19 al 21 de noviembre en la Convención IMEF, CIEFO 360. Regístrate ya en convención.imef.org.mx. Los Cabos te espera. El futuro también. Continuamos en Solo Negocios Radio y bueno, pues en lo que volvemos al aire, puntos concretos. Ya estamos regresando al aire. Entonces ya vimos criterios generales de política económica y ya vimos ley de ingresos. Vámonos a la Ley Federal de Derechos, que ya habíamos hecho algunos comentarios la semana pasada. Bueno, recordemos, estos son derechos y aprovechamientos, son cuotas que cobra el gobierno por servicios que nos presta la ciudadanía, como pueden ser desde una concesión o algún aprovechamiento específico del dominio público, o servicios como pueden ser que nos den un pasaporte, que nos permitan usar una carretera federal con peaje, etcétera, ¿no? Bueno, un punto importante que en mi opinión siempre ocurre, pero lo destacan aquí, las reformas buscan alinear esta legislación de derechos con las posiciones sectoriales, buscando eficiencia. De alguna manera se busca hacer una mejor planeación. Mire, esto de alguna manera lo comentábamos ayer, por ejemplo, tenemos el tema de gobierno corporativo y señalábamos el asunto de que cómo las empresas que cotizan en bolsa, sobre todo en Estados Unidos, en cuanto al tema de sostenibilidad, ya no lo manejan como un departamento separado de los demás áreas o comisiones del Consejo de Administración o de la empresa, sino inmanentemente se mantenía como una parte del protocolo de acción de todos los departamentos o de todas las comisiones del Consejo de Administración.
Bueno, el gobierno, tenemos décadas, si no siempre, administrándose por estas dependencias subsectorizadas, a partir de las cuales prestan los servicios para los cuales fueron creadas y que normalmente fueron creadas a partir de criterios de una de dos: garantías individuales, hoy en día conocidas como derechos humanos. Por ejemplo, una garantía individual o un derecho humano de educación, pues creas una Secretaría de Educación, y una de vivienda y para los trabajadores, pues creas el Infonavit, y una de política monetaria y creas al Banco de México, etcétera, ¿no? En ese sentido, al paso de los años se han desilvanado en el gobierno, al grado que de repente, el sexenio pasado, yo recuerdo cuando se hablaba del REPSE famoso, tema laboral, tema de outsourcing, empezaron a hacer convenios de colaboración entre la dependencia, por ejemplo, Seguro Social, con Secretaría de Hacienda y SAT, para comunicarse información. Y entonces yo entiendo que jurídicamente, como principio general del derecho, y que esté sancionado en las leyes incluso o en las interpretaciones de la Corte, pues no pueden hacer actos que no estén plasmados en leyes estas autoridades. Pero por naturaleza son el mismo gobierno. La conceptualización mental de un ciudadano es el gobierno. No me importa que es un médico del IMSS o un empleado que está barriendo la calle o que está poniendo un cable de la CFE o que está haciendo un acto de fiscalización. Todos son agentes gubernamentales, punto. ¿Cómo demonios se han creado tantas dependencias gubernamentales y no acompañado de su constructo orgánico, su documento que lo crea, ley orgánica y su legislación subsectorial? No hay esos mecanismos de comunicación integral. Es impresionantemente irresponsable a través de las décadas haber construido de esa forma nuestro país en términos gubernamentales. Y entonces de repente, oye, el IMSS debería hablarse con el SAT. Desde que nacieron debieron haberse hablado, ¿no? Digo, si tiene una pretensión fiscalizadora eficiente y que ataque a la informalidad, esa debería ser su naturaleza. Oye, pero es que el gobierno federal es diferente al estatal. Políticamente será lo que quieran. Para la noción de nuevo, el ciudadano es todos son gobierno, punto. Y su funcionalidad integrada, armónica y estable debería estar nacida estructuralmente por su estructura orgánica, ¿no? De nacimiento, pues. Entonces, creo que señalan ciertas palabras que aducen de que para allá van, ojalá. Por ejemplo, construyen esta dependencia que va a administrar el sistema electrónico del país y va a buscar ser muy eficiente, hacer gobierno electrónico y lo que sea. Desde el sexenio Calderón estaban esos intentos, pero se construye como un ente aparte de todas las actividades gubernamentales. Y entonces es un ente que va a venir a darles mandato, o sea, entonces es un ente jerárquicamente superior. ¿Cómo va a operar? En mi opinión debería ser todo transversal, pero bueno, así lo están intentando. El punto es que de alguna manera plantean que, por ejemplo, en materia de ingresos sobre derechos, estas reformas vayan alineadas a las legislaciones subsectoriales para hacer una eficiente aplicación del cobro correspondiente del derecho que efectivamente tiene de servicio que sea de gobierno y su costeo. Ojalá que sea eventualmente funcional. Hay un cobro de nuevos derechos, por ejemplo, en servicios migratorios, lo comentamos la semana pasada. Tiene desde 2016 el problema acrecentado en materia migratoria y no ha habido una equiparación de costeos. Creo que está bien. En materia de Comisión Nacional Bancaria de Valores, también un ajuste sobre los estudios, trámites y solicitudes de inscripciones de valores, que aquí no lo conozco, no lo tengo a la vista con particularidad, pero tendría una lógica de aplicarse en balance a la dimensión de la entidad, más allá del permiso específico. Si voy a poner un banco, sabemos que hay megabancos, como los 4 bancos más grandes del país, y otros 54 bancos o 56 bancos chiquititos, o unos medianos y otros más chiquitos. No veo por qué tenga que un banco que va atrás de una pretensión de mercado pequeña pagar lo mismo de tarifa que un banco grande. Entonces, de nuevo, no tengo a la vista las tasas, pero el punto es, si yo voy a abrir una SOFOM o una FinTech o algún tipo de institución financiera que tiene una dimensión de implementación de menor dimensión, tendría que tener un tratamiento diferenciado de el gran institución financiera. Y si crezco, pues también se me ajuste la tasa, ¿no?
Eso sería algo más sensato. En materia del SAT, marbetes y precintos, ya lo comentamos la semana pasada. Algunos otros rubros relacionados con prestaciones de servicios sanitarios, aeronáuticos, fitosanitarios y zoosanitarios. Un tema central, más allá del ánimo de cobro que pudiera corresponderle a la dependencia específica de decirle al gobierno, oye, estos softwares, estas máquinas que tengo que comprar y mi presupuesto pues cuestan tanto y voy a ofrecer, no sé, 300 servicios en el año, dividido cuesta la tarifa a 300 pesos. Va, cóbralo. Aguas, no son empresas. O sea, también el gobierno tiene que entender que algunos servicios al final del día tendrán una representación de no costo para el ciudadano o el usuario, dependiendo de su situación. Si es un ciudadano ordinario que quiere un pasaporte para ir a visitar a su familiar en situación de desgracia económica, debería haber una concesión. Si es una empresa que va a explotar y tener una proyección económica de altas dimensiones de ganancias, pues sí se le puede cobrar. El clásico conforme el sapo la pedrada, ¿no? La pregunta es, ¿está viendo esto? Porque hay un impacto particular y lo vemos todo el año cuando leemos Índice Nacional de Precios al Consumidor, rubro no subyacente, rubro tarifas gubernamentales. De repente hay picos en mayo, en agosto, cuando dices, ¿por qué a medio año se disparan los costos de gobierno? No debería ocurrir. El gobierno debería tener nada más un incremento de costos en enero y nunca más en el año, bajo una lógica de que en enero entran en vigor sus tasas y no el resto del año. Al menos esa es la lógica al principio. Habría que ver si hay algunas tasas que entran en diferentes puntos, ¿no? Pero el punto concreto es que el gobierno deberá velar que sus derechos y aprovechamientos no generen una repercusión inflacionaria relevante durante todo el año. Si la generan momentáneamente en una sola ocasión, bueno, pues sí, ocurre, pero si la va a estar generando de manera constante por no tener un cuidado correspondiente, entonces sí tenemos un tema de una deficiencia de la legislación. En materia de recursos naturales, ajustes a derechos de uso de agua, descargas residuales para promover el uso racional correspondiente e inducir a un aspecto de eficiencia. En mi opinión, debería haber la zanahoria y el mazo, ¿no? Esto es, te cobro la tasa, pero te la puedo exentar si tú me demuestras, por ejemplo, inversión de capital para hacer eficiencias de residuos, de que pusiste planta de agua, de tratamiento de agua, planta de luz, cambiaste y conversionaste a electricidad de verde, lo que corresponda, ¿no? También temas de uso de derechos de uso de playas y zonas federales marítimo-terrestre, con nuevos conceptos para municipios y actualizaciones de otros tipos, ¿no? Adecuaciones en derechos de uso de espectro radioeléctrico para fomentar la ampliación de cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones en beneficio de la población, concesión vamos a llevar nuevas antenas, inversión de capital por parte del carrier de celulares a los pueblos más lejanos, a las carreteras, ¿no? Y entonces te cobraré más si anidas ciertas en la ciudad, te cobraré menos allá en la zona serrana, por decir un ejemplo. Por otro lado, hay este efecto que ya empezamos a notar todo mundo. Se hace un concierto, se hace un partido de fútbol. Bueno, quizá un partido de fútbol no tanto, pero bueno, sí debe de ser también un partido de fútbol donde se juntan más de 2,000 personas, 5,000 personas, 30,000 personas y se colapsan los servicios celulares. Bueno, también habría que ver compensaciones a ciertos manejos correspondientes, ¿no? En fin, puntos específicos para la legislación de derechos. Y finalmente la del IEPS, que también ya la comentamos un poco la semana pasada, pero que trae en consonancia esta implicación de buscar presuntamente sancionar el consumo de productos que hacen daño a la salud y que eventualmente generan repercusión en el presupuesto de egresos porque sobrecargan gastos de hospitales públicos para tratamiento de cáncer, tabaco, diabetes y cardíacos con hospitales públicos, etcétera, ¿no? Productos azucarados en ese caso. Bueno, pues, por ejemplo, el tabaco calentado y sus sistemas electrónicos de nicotina, ser grabados con el IEPS, cuando, digo, yo no entiendo si están hablando de los vapes, pues supone que ya es el pecado capital usados, ¿no?
y luego bebidas azucaradas, y luego productos azucarados en general. Ya lo comentaba la semana pasada, y yo creo que si tu objetivo es inhibir efectivamente y empezar de manera tajante a trabajarlo, a mí me encantaría ver una planeación multianual de aquí al cierre del sexenio de cómo vas a trabajar en lograr una disminución radical del consumo de esos productos poblacionalmente. Hay encuestas que claramente señalan cuánto producto de A, B y C tipo de productor, empresas de estas famosas que venden cigarros o producen cigarros o refrescos o panecillos y postres y demás, cuántos venden, cuánto se consume per cápita, y decir, una planeación multianual de reducción de tal proporción que prometa que en 30 años no llegue tanta gente enferma en enfermedades de cáncer al pulmón, EPOC o diabetes o problemas cardíacos, y entonces disminuya la incidencia de gasto público al respecto. Y entonces para eso, ¿cuánto tengo que subir el impuesto? Porque a veces se tornan meramente movimientos timoratos que meramente traen implicación, pues más bien recaudatoria, más que efectiva. Voy a corte, regreso en segundos, no se vaya, siguen Solo Negocios. Porque Solo Negocio Radio, en lo que volvemos al aire. Bueno, ya trazamos ingresos, ¿no? En lo general, vamos, lo técnico fiscal, ¿no? Vamos a hablar ahora del tema de Código Fiscal de la Federación, que también tiene sus vicisitudes, y pues en base a eso, tratar de comprender pues el ánimo fiscalizador. O sea, nos gritan a diestra a diestra y siniestra que no nos suben los impuestos, pero, pues, por otro lado, la conducta fiscalizadora es extrema, ¿no? Quizás sea lo correcto. El problema es, y lo profundizaremos ahorita, pero no van tras de los informales. O sea, a esos 54 millones de agentes, esos no, intocados. Veremos qué implicaciones, ¿no? Bueno, volvemos al aire y vamos ahora con Código Fiscal de la Federación. La mayoría de las reformas están orientadas a dotar al Servicio de Administración Tributaria de mayores facultades de fiscalización, control y sanción, fundamentalmente para combatir esquemas sofisticados de evasión y elusión fiscal, que van acompañados del tema, perdón, de los famosos comprobantes fiscales emitidos de manera irregular, o sea, que no son de una operación real, los EFOS famosos y los CEDOS, que es quien emite el comprobante sin que haya una operación real, y quien deduce el comprobante sin que haya una operación real. Entonces, hay varios temas alrededor de, por ejemplo, van a negar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes a personas morales si detectan que sus representantes legales o algún socio o accionista o alguna persona en su estructura orgánica del Consejo de Administración, por ejemplo, estén en las listas definitivas del 69B y del 69B bis y no hayan corregido su situación fiscal. Entonces, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, una persona abrió una empresa y son dos socios y emiten estas facturas irregulares. Y entonces van y lo publican en el 69 bis, que es así como que la peor lista. O deduce estas cosas y lo publica en el 69B y va y dice, oye, no, pues es que me equivoqué
esa factura no era correcta de deducir o ya me autocorregí y te puedes extraer del 69. Del 69 bis entiendo que casi nadie sale, pero bueno, son otras cosas, ¿no? El punto en concreto es que esas personas, si no corrigen su situación fiscal, de repente abren otra empresa y vuelven a hacer los esquemas. O quizás hacen bien sus cosas en esa nueva empresa. Pero si vuelven a hacer esos esquemas ilegales y luego se van a otra empresa y luego se van a otra empresa o ya participan como el director o como el consejo de administración y tienen poderes y demás, entonces empieza a haber una permeabilidad de actividades irregulares en todo este trazado. Lo que está diciendo el SAT, oye, autorízame estrictamente en ley, me parece sensato, de que si alguien ya está sancionado, no le permita tener otra operación hasta que no corrija lo previo. En todo caso, yo aquí pediría, si es cierto que de operaciones las más sancionables, casi nadie sale, pues habrá que revisar si hay una viabilidad de salida ajustada a la realidad, porque el problema es que las sanciones no solo es pagar los impuestos que debiste haber pagado, porque yo entiendo que una emisión de una factura que no existió la operación es un fraude, incluso es un delito, pero realmente el SAT no le interesa a contribuyentes en la cárcel, le interesa que le paguen los impuestos que correspondientes, entonces que te calculen los impuestos, pero entonces lleva a negociar mecanismos sensatos para hacerlo. Luego también tenemos este asunto donde hay robo de identidad y de repente alguien que es un empleado que tiene una operación normal en su vida, con ingresos muy bajos, de repente es dueño de una empresa que cobra millones de pesos por a diestra y siniestra, ¿no? Y entonces ahí ya tiene un tema vinculado a una estructura de gobierno que también debe estar vinculado al efecto. Entonces ya no nomás se trata de sancionar a los contribuyentes específicos que aparecen en las empresas, sino todo el trazado correspondiente, incluso ahora con sus cuentos de que están vinculados en empresas que venden combustible irregular y todos estos temas. O sea, extiendan bien el brazo de la ley y no solo quieran irse con los contribuyentes. Esa sería mi opinión. Cuando en concreto esa particularidad no lo veo realmente como algo negligente, solo es que el contexto completo se cubra. 2, delitos de comprobantes fiscales falsos. Se adicionará al 113 bis del Código establecer un marco jurídico para armonizar la reforma constitucional de prisión preventiva oficiosa y castigar a quien por sí o interpósita persona expide, enajene, compre o adquiera y dé efectos fiscales a los comprobantes fiscales falsos. O sea, ya tajantemente te van a poner la pistola en la cabeza, decir prisión preventiva oficiosa. Es inconstitucional, es violatoria de derechos humanos, está inconforme a derechos humanos con acuerdos internacionales, pero al gobierno no le importa. Lo van a imponer, tienen el poder judicial, tienen el poder ejecutivo, tienen el poder legislativo, no les importa. Entonces, ya realmente poner la idea de, oye, cómprate una factura, ya no lo haga. Créame, va a haber una posición sumamente grave en la temática. Y buscarle no van a revisar a todos. Aguas, ¿no? Aguas. Verificaciones de los comprobantes fiscales digitales emitidos por Internet y su determinación de falsedad. Hoy en día un CFDI no se puede determinar por falso, porque la palabra falso o verdadero es jurídicamente y conforme a principios generales del derecho y literatura jurídica, teoría general del derecho, está escudriñado sobre la base de decir, a ver, ese comprobante fue emitido por un órgano competente, pues sí, cuando yo lo timbro, va al SAT y se valida el RFC del emisor y del receptor, su código postal, su régimen fiscal y su nombre completo, automáticamente viene de vuelta y dice, sí, es válido el timbre. Y entonces un RFC válido, un CFDI válido, es verdadero. Bueno, eso es conforme a la teoría. Y así ha sido logrado determinarse en función de juicios. Pues para darle la vuelta al asunto, expresamente plantean, si la autoridad determina y no se corrige el asunto o no se subsana por parte del contribuyente que el CFDI amparó operaciones inexistentes, entonces, pues se va a declarar falso. Y entonces un CFDI falso da pie a la declaración para 69B, 69 bis y todas estas cuestiones de prisión preventiva oficiosa y demás.
Entonces, están armando toda la estructura jurídica con la exageración de la prisión preventiva oficiosa y contraria a derechos humanos, pero todo lo demás lo están armando muy bien para evitar que, pues por la libre, de repente por errores normativos, no quede bien estructurado, ¿no? Y van a hacer las publicaciones de los emisores falsos en los portales del SAT, 69B, 69 bis, ¿no? Fortalecimiento de recaudación y limitación de defensa de medios de defensa. Orden obligatorio para la garantía de interés fiscal. Hoy en día una garantía de interés fiscal pues, se puede plantear bajo ciertos criterios. Hoy en día piden que se emita por billete de depósito con institución autorizada, que solo es el Banco del Bienestar. Y entonces ellos quieren que realmente haya un cumplimiento de los deudores mediante formas de garantía ágil y líquida para el fisco. Pero hay un problema. Los bancos del bienestar son microentidades físicamente hablados, alejados de la realidad en términos de los centros urbanos y aislados de la tecnología. O sea, no son entidades tecnológicas. Digo, hay personas que pierden su tarjeta, por ejemplo, los beneficiarios de programas sociales, que pierden su tarjeta y en 2 años no se las recuperan. Entonces, son entidades del siglo XVIII y ahí quieren que vayan a poner un billete de depósito, que además tiene que ser en efectivo, contrario a la ley antilavado, ¿no? Cuando hay otros mecanismos líquidos que deberían estar estructurados. Entonces aquí, pues a mi opinión, es bastante irregular la forma en que piden que opere esto, sobre todo porque el gobierno no le mete recursos a estas dependencias del gobierno para operar como entidades de alta tecnología del siglo XXI, ¿no? Punto. Eliminación de la dispensa de garantía en recursos de revocación. Obviamente cuando hablamos de garantía significa que vas a aplicar un medio de defensa y el gobierno dice, oye, está bien, pero garantízame que si pierdes el recurso vas a tener con qué pagar el asunto, ¿no? Y es algo completamente sensato y completamente legal e históricamente válido. Y entonces había mecanismos de dispensa. O sea, si yo metía un recurso de revocación, había una forma de dispensar la garantía en ciertos asuntos, buscando revertir, ahora buscan eliminar esta dispensa, buscando revertir conductas evasivas reiteradas, ¿no? O sea, que no sea una dilación de la capacidad de cobro del gobierno. Ok, va. Creo que no está del todo mal. Aumento de recargos por mora. Esto es una exageración irracional, no vinculada al mercado. Se propone ajustar la tasa de recargos pasándola, los de tasa por prórroga del pago de créditos fiscales a 1.38 mensual sobre saldos insolutos, con tasas mayores en pagos a parcialidades, para promover un cumplimiento oportuno y refleja un costo más justo en el financiamiento para el gobierno. Ok, a ver, vamos a hablar de justicia. No se puede. Primero, porque ellos tienen todo el poder, tienen a todos los funcionarios de todo tipo a su favor, ¿no? Entonces, no hay una discusión de equidad. Todo lo que diga el mandatario principal, la presidenta Sheinbaum, es lo que es justo y lo demás no tienen opinión. Esa es una realidad indubitable en el dominio del poder absoluto que han logrado en el gobierno. En esa lógica, pues mi opinión van a considerarla no justa y punto. Entonces, espérame un segundo. 2, los costos del dinero se basan en costos del mercado global. Por más que el gobierno diga que algo es justo, es su opinión y pueden imponerlo por ley, pero los costos están bajando, las tasas de interés globales están bajando. Y entonces, en esa lógica, entiendo que se busque que sea más barato que me cobres en una sola ocasión el recurso que te debo pagar a parcialidades. Por lo tanto, es lógico que haya un cobro de recargos si me cobras parcialidades. Pero aumentar la tasa de un año a otro es donde yo no sé si en realidad busca cumplimiento y es correcto cuando las tasas globales van bajando. Y las tasas globales tienen injerencia en las tasas de prórrogas o pagos en parcialidades, por ejemplo, en tarjetas de crédito, cuando te tardas o en moras y demás. O sea, todas esas tasas están atadas a la TIE 28 y la TIE 28 está atada a la TIE 1 del Banco de México y la tasa del Banco de México está atada a la tasa que determinan la gobernadora y los gobernadores del Banco de México, pero también la tasa global. Entonces, si la tasa global, y no hay una tasa global, sino las tasas globales van en sentido de disminución, ¿por qué me subes esta tasa de prórrogas?
por justicia social. Espérate, ¿quieres conseguir más contribuyentes? ¿Cómo? ¿No? Realmente no tiene lógica esta tasa aumentada. Limitación a la reconsideración administrativa. Este es otro mecanismo de defensa donde se le cuestiona a la autoridad, oye, reconsidérame tal acto sobre determinación de créditos fiscales, buscando disminuir también abusos para dilatar, ¿no?, los actos de cobranza. Improcedencia de recursos de revocación por desconocimiento. Se incorpora como causal de improcedencia que el recurso de revocación, cuando el contribuyente manifieste desconocer el acto recurrido, pueda ser procedente. Y eso también va tras de la dilación, pero el problema es que la autoridad considera que cualquier acto de autoridad le es conocido al contribuyente bajo su criterio de que te lo publica en el buzón tributario con 3 días y punto, se acabó. Me han tocado ver actos de autoridad que no son conocidos y que por la reacción o el valor del dinero, el contribuyente dice, paga y ya. Pero no se notificaron. Y entonces, ¿qué te provoca? Que automáticamente te tengas que ir a juicio. Y para ir a juicio, forzosamente necesitas un abogado. No cualquier contribuyente sabe manejar un sistema de juicio contencioso administrativo. Entonces, encarecen las operaciones e inhiben los medios de defensa. Básicamente le está diciendo el gobierno al SAT, donde tú quieras ver cobranza express, dale, y si no se defiende, se friega. Oye, espérame, es una conducta abusiva, ¿no? Oye, que por otro lado ha habido conductas abusivas en contra de la autoridad, bueno, pues evalúa lo conducente. Pero, de nuevo, continúa la autoridad con esta teoría de gobierno de multianual, o sea, no del gobierno de Sheinbaum, no del gobierno de López Obrador, siempre lo he visto, de no puedo con el problema, cancélalo. Como aquella diputada que dijo un día, una diputada de Veracruz, no recuerdo su nombre ni me quiero acordar, que dijo, hay muchas muertes de mujeres, feminicidios, bueno, pues hagan un toque de queda en contra de las mujeres y ninguna mujer pueda salir después de las 10 de la noche. Pues doble victimización, ¿no? En este caso, no puedo contra las que abusan fiscalmente de los medios de defensa, fríguense a todos los contribuyentes. Gracias, gobierno, qué buena manera de resolver los problemas, ¿no? Otro tema más, sanción por falsedad de procedimientos fiscales. Se propone adicional 115 ter para sancionar a quien a sabiendas declara hechos o datos falsos o presente documentación falsa alterada en procedimientos del Código Fiscal. Bueno, entiendo eso es un fraude, ¿no? Ampliación de facultades de comprobación en información, acceso en línea a servicios digitales, adicionando el 30B del Código, para que se presten servicios digitales a permitir a las autoridades en forma permanente acceso en línea y tiempo real a información con las operaciones del contribuyente. O sea, la autoridad me pide que tenga el acceso, sobre todo creo que tiene que ver mucho con entidades financieras y si no me equivoco contra, bueno, lo piden en materia de IMEX para el aspecto de, válgame, se me fue el nombre, para el aspecto de los inventarios, el tema de inventarios con las IMEX, ¿no? Es algo similar. Verificación de cuentas financieras ampliada. Este es de los temas que yo no entiendo cómo no lo puede tener desde hace décadas, ¿no? O sea, siempre tenemos la idea de que si las cuentas bancarias fiscales y no las fiscales y constantemente tenemos que estar diciéndole a la gente todas las cuentas son fiscalizables, pero en realidad no tienen tanto acceso por ley el SAT. Dices, bueno, pues ya reformen lo que tengan que reformar y revisen las cuentas bancarias para que realmente pueda hacer una revisión plena la autoridad y se quite de temas al respecto, ¿no? Es una conducta suprafiscalizadora, sí, quizá no le entiendan a los estados de cuenta, me queda claro, habrá que trabajar en mecanismos de revisión más eficiente y procedimientos más adecuados al respecto, pero pues yo creo que el acceso no debería tener gran tema, ¿no? Depuración del RFC por inactividad, se reforman causales de suspensión y cancelaciones de los registros de contribuyentes por contribuyentes inactivos que no presentan declaraciones o no hayan sido informados por terceros y no hayan emitido ni recibido comprobantes fiscales durante los últimos 3 a 5 ejercicios inmediatos anteriores respectivamente. Se enfoca a mejorar mecanismos de control correspondiente. Restricción por simulación de insolvencia a los sellos digitales. Yo creo que tiene que haber un juicio de insolvencia pleno para los efectos. Y detalles de requerimientos de información en auditorías
con orden, metodología y características para relacionar las operaciones con el contribuyente. Buscan hacer más estándar los procedimientos de revisión. No lo veo tan exagerado, ¿no? Bueno, me piden corte, regresamos en segundos, no se vaya, siga en Solo Negocios. Continuamos en Solo Negocios Radio y vamos a ir a la segunda parte de la revisión del código y luego ya la parte de comercio exterior. Trataremos de cerrarla porque también es muy largo todas estas modificaciones, ¿no? Yo nunca he visto una modificación del código que diga, vamos a ceder ante los contribuyentes. Sí ha pasado, ¿no? Pero cada vez van cerrando más la pinza. Y llegará un punto en que se sujeta la pregunta, bueno, ¿y por qué no crece tu recaudación? ¿Y por qué no atacas la informalidad? ¿Y por qué sigue habiendo fraudes que tienen que ver empresas que tienen vinculación con gobiernos y con estas situaciones del combustible y cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces ya pues llegará un punto en que el gobierno se quede sin poder justificar sus ilegalidades eventualmente, porque ya no va a haber forma alguna de hacer nada fiscalmente como lo están planteando. En ese sentido, quizá no haya problema en lo general, pero en concreto, creo que el problema más delicado se circunscribe a que va a haber situaciones donde sí hay abusos contra contribuyentes que no la deban y pues terminen sancionados. Bueno, ya estamos a leer el 1300 y otros cambios particulares. Por ejemplo, decía ahorita antes de regresar al aire, cambios que sean a favor del contribuyente. Plazo ampliado para cancelación de CFDI. Se propone reformar el 29A para establecer que los CFDI se pueden cancelar a más tardar el mes que se debe presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en que se expidió el comprobante. Dice, esto es una facilidad administrativa. Esto no es una facilidad administrativa. A ver, yo entiendo que un contribuyente que 3 años después de repente ve una factura y diga, no, me graba mucho, cancélala, provoque un conflicto para el contribuyente receptor que ya contabilizó y dedujo ese pago, y para el SAT con respecto a temas, ¿no? Y de repente recibe una declaración extemporánea, complementaria, y haga esos ajustes. Entiendo ese tema. Pero ya de suyo trae la implicación de una posibilidad irregular y de un acto fraudulento. Póngase a hacer su trabajo de revisar. Pero decirme que un CFDI no puede ser cancelado a partir de cierta fecha, en mi opinión, no es para nada a favor del contribuyente. Porque sí, aunque me revises, hay actos que a través de los años pueden ser necesarios sus cancelaciones. Se me ocurre, por ejemplo, si yo vendo una refinería, es una refinería, producirla, o voy a comprar una refinería, se construye en 5 años. Vean Dos Bocas, se tardaron 4 o 5 años con todo el dinero del gobierno que le metieron. Y eso, entiendo, las empresas privadas no pueden hacer refinerías. Pero hay inversiones muy grandes que no ocurren en un mismo ejercicio fiscal. Oye, el 99% de las empresas sí, ok, de acuerdo. Pero ya el hecho de ponerlo así por ley tajantemente tiene una implicación que niega la posibilidad de operaciones multianuales. Por otro lado, tienes un escenario en donde ya la Corte determinó que realmente no podía haber un plazo para cancelar. Pero sí entiendo que luego la misma Corte dijo, no, siempre sí. Entonces hay un choque ahí raro con una contradicción de
de controversias que resolvió finalmente la Corte. Dijo, siempre sí es válido que te ponga una fecha fatal de cancelación. Incluso le dimos lectura hace poquito a esa tesis, ¿no? Y entonces vuelvo al mismo tema. Entonces, yo tengo que vivir a fuerza como caballito súbdito del Estado en un solo año fiscal. No tengo oportunidad de tener una versatilidad que me dé pauta para otro tipo de operaciones. En función a eso, yo le diría, mudémonos fiscalmente aquí a El Paso, Texas, y allá no tienen esas tonterías. Pero bueno, ahora bien, aquí dice, te concedo a que no sea el 31 de diciembre del año en curso, que del año corresponda, sino hasta el último día de cuando te toca hacer la declaración anual que corresponda en el ejercicio. O sea, 31 de marzo para las morales, 30 de abril para las físicas. Gracias por la gran concesión de 3 meses, ¿no? De nuevo, yo me voy tras de la idea de la diversidad, innovación y versatilidad de las operaciones económicas. Una normal, un supermercado que vende diariamente, emite el CFDI del día, se acabó, punto. O lo emites una vez al mes, una tienda chiquita, perfecto. No hay nada que decir al respecto. ¿No? El problema es que luego se sujeta de que, oye, es que facturé esto, pero nunca lo cobré y me equivoqué y hace revisiones. Y claro, el contribuyente es de menor dimensión de tamaño de empresa. Obviamente se sujeta a muchos errores porque luego tienes temas vinculados a falta de asesoría y dinero para pagar la asesoría y demás, ¿no? Y luego está el SAT diciéndote que no necesitas contadores y, bueno, ándale pues. Entonces, en mi opinión no está bien, pero bueno, eso es lo que va a hacer la ley y punto. Liberación de declaración anual por reciclo para personas físicas. Cabe mencionar una cosa respecto al tema pasado, que también es gasto para la empresa. Sí existen softwares y sí existe la capacidad de hacer revisiones periódicas, cuasi auditorías internas, que te solventen el problema y evitar que tengas problemas con la temática. Y entonces ya nada más quedará pendiente las grandes empresas con grandes inversiones versátiles, innovadoras y lo que sea, que van a tener conflicto. Pues ya que ellos lo resuelvan, a ver cómo, pero a las empresas medianas y chicas con softwares especializados. Memo habla de ellos algunas veces en el programa de los lunes. Bueno, liberación de declaración anual para reciclo personas físicas. Se propone liberar a los contribuyentes personas físicas que tributan en reciclo la obligación de la declaración anual. Estos contribuyentes solo quedarán obligados a presentarlos mensuales, considerados como definitivos. O sea, esto ya está, vamos, cuando hacen reciclo le dicen, haces tus provisionales y luego haces tu anual. Y luego les dijeron en una resolución miscelánea del año pasado, no, te quito el anual, que era una confusión gigantesca. Incluso antes de la resolución miscelánea, sacaron a gente de reciclo por no presentar el anual. Y luego vino la corte y dijo, no los puedes sacar ex ante, nomás ex post. Bueno, una de desastres, de muy mala manera de armar las leyes, ¿no? Bueno, ahora ya dice, por ley lo vamos a definir. Vamos a quitarte la anual de obligación en ley de impuesto sobre la renta. Bueno, me parece interesante. Ojalá lo hagan. Pero, contribuyente, si tienes gastos deducibles anuales, claro que te conviene hacer el anual, ¿no? O sea, te quita la obligación, me parece muy bien. Si no tienes obligación, pues ¿qué importa? Si no tienes beneficio, ¿qué importa? Pero si sí tienes beneficio, hagan su anual. Mejora continua y comunicación en auditorías, pues con respecto a temas de estos procedimientos de revisión, vías de notificación y hechos o omisiones detectados en los contribuyentes, en plazos de 10 días hábiles posteriores al levantamiento de la última acta parcial, oficio de observación y resolución provisional, buscando más seguridad jurídica y efectividad en la comunicación. Bueno, veremos. Eliminación de obligación de contadores públicos inscritos con respecto a informar a la autoridad si al elaborar dictamen tienen conocimiento de comisiones de delitos. Esto ha sido muy criticado del whistleblower y demás, pues al parecer lo van a quitar. Verificación de identidad respecto a la proporción normativa relativa a la verificación de identidad de los usuarios en el artículo 17F para proteger los datos personales de los contribuyentes y evitar malos usos. Ese es todo un tema, ¿no? Yo necesito los datos de mi empleado para timbrarle su nómina y la timbro o la timbra mi contador. Sin embargo, de repente hay estas situaciones, me ha tocado ver estas declaraciones de gente que no tiene empleo, que hace su declaración porque es pensionado en Juárez de 65, 70 años
y tienen un empleo declarado en Veracruz, con un sueldo mínimo de Veracruz, por 3 meses. Y le preguntas, oye, ¿trabajó allá? No, no trabajé allá. Entonces, obviamente, alguien, por error, en el mejor de los casos, y por abuso, en el peor de los casos, usó sus datos. Bueno, aquí había una verificación de identidad, a ver cómo funciona, ¿no? Porque por otro lado, si me pones a mí la obligación como patrón normal en una ciudad como Juárez, en mi maquila con 500 empleados, 300 en promedio, a que cada empleado confirme que voy a timbrar su nómina, ¡ay, caray! Me va a poner una broncota gigantesca, ¿no? A ver, multas atenuadas para reciclos, ¿no? Se busca atenuar la 84, fracción cuarta, inciso B, respecto a la transición con respecto al régimen de incorporación fiscal en materia de comprobantes fiscales, de acuerdo a su capacidad económica. Bueno, de esas que les digo recurrentemente no se adaptan a la realidad, esta al parecer busca ello, ¿no? Sanción por condicionar CFDIs. Aquellos contribuyentes que expidan CFDIs y lo condicionen a que le entreguen la constancia de situación fiscal. Esto es completamente cierto. O sea, tenemos ya una cultura reciente de que, dado que no se pueden timbrar los CFDIs y no están bien los datos, pides la constancia. Pero de repente hay quien te dice, si no me da la constancia no te doy el CFDI. Entonces, no, a ver, ya hay un nuevo mecanismo de los 4 datos específicos y vigentes que te pueda asignar el contribuyente que necesita su factura al emisor. Con eso es suficiente. O mi declaración de buena fe de que mi nombre es específicamente X, que mi RFC es Y, que mi código postal es W y que mi régimen fiscal es Z. Y si no timbra, pues ya es bronca del contribuyente solicitante, ¿no? Entonces, hasta ahí. Y finalmente, pago a plazos en créditos aduaneros, derogando la porción 66A para permitir el pago a plazos de créditos fiscales de materia aduanera, buscando pues un alcance para estas empresas que son sancionadas en materia aduanera para los efectos en prórrogas, ¿no? Pero con la tacita alzada de interés, ¿no? Y estímulo fiscal por autorregulación. Se va a mantener la medida de incentivar la autorregulación, disminuyendo multas e infracciones, pues que eso ya es un estándar en la ley. Pero van a crear el programa para 2024, que el programa vigente no incluye 2024, sino hasta 2023, y yo entendería que van a desaparecer los años anteriores. Veremos si por resolución miscelánea los continúan aplicando, ¿no? Pero bueno, en general, eso es código fiscal y toda la estructura fiscalizadora de la autoridad. Creo que da mérito para hablar de la parte de comercio exterior todo un programa. Lo haremos la próxima semana porque pues ya se nos acabó el programa el día de hoy. Entonces, en esa lógica, pues agradezco su atención. Es viernes, pase un excelente fin de semana. El lunes está Memo Soria, martes Emanuel y Luis Enrique, y el miércoles vamos a empezar una secuencia de entrevistas paralelas a temas que vamos a tratar en el programa. Ya le explicaremos más al respecto, pero bueno, esté atento de nuestros programas a partir de la próxima semana. Muchas gracias por todo. Arturo, gracias por tu apoyo. Que pasen un excelente fin de semana a todos. Hasta pronto. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.